Tras los monitores, algo que debería haber permanecido oculto, comenzó a filtrarse. Una señal discreta, oculta en las lecturas sin procesar del telescopio espacial James Webb. Al principio, solo unos pocos astrónomos notaron la anomalía en los datos espectrográficos, un patrón excesivamente preciso, excesivamente rítmico y claramente artificial. No era una llamarada de polvo cósmico, ni una estrella moribunda, y definitivamente no era un cometa. Era algo más, frío, calculado y profundamente inquietante. El objeto en cuestión, 3I Atlas, un visitante interestelar ya conocido por desafiar las leyes conocidas de la física. Pero esta nueva filtración, captada durante una observación clasificada del Webb, tiene el potencial de trastocar por completo lo que creíamos saber. Si las interpretaciones de estos datos son correctas, 3I Atlas no es solo otro enigma errante del espacio profundo. Podría estar observándonos. Y por primera vez, fragmentos de esta verdad han comenzado a filtrarse. Cuando se detectó 3I Atlas por primera vez, la reacción inicial de los astrónomos fue etiquetarlo como un cometa interestelar más. Después de todo, ya hemos pasado por esto antes con Oumuamua y Borisov, cuerpos extraños de otros sistemas estelares que pasaron cerca de nuestro Sol y siguieron su camino. Pero 3I Atlas se distinguió rápidamente. No fue solo su trayectoria o velocidad lo que nos llamó la atención, sino su comportamiento. A diferencia de los cometas típicos, que desarrollan una coma visible de vapor de agua y polvo al acercarse al Sol, el 3I Atlas se negó obstinadamente a seguir el guión. Sin coma, sin cola, sin agua. En cambio, emitió únicamente dióxido de carbono, y en grandes cantidades, mientras permanecía inquietantemente silencioso en todas las demás lecturas espectrográficas. La NASA apuntó el potente espectrómetro infrarrojo a bordo del observatorio S-Perex hacia el objeto, con la esperanza de encontrar confirmación de la presencia de agua o monóxido de carbono, dos gases casi siempre presentes en los cometas. ¿Pero el resultado? Nada, solo dióxido de carbono. Sin agua, sin monóxido de carbono. Un perfil químico nunca antes registrado en la historia de las observaciones espaciales. ¿Qué tipo de objeto emite exclusivamente CO2? La respuesta fue inquietante. Ninguno que sepamos. Ni siquiera los cometas más extraños de nuestro sistema solar presentan este comportamiento. Y si no actuaba como un cometa, ni era un asteroide, ¿qué era entonces? A medida que crecía el interés público, la NASA permaneció inusualmente silenciosa. Pero a puerta cerrada, un telescopio más potente ya había sido dirigido hacia 3I Atlas. El telescopio espacial James Webb, conocido por su resolución y detalle espectrográfico sin precedentes, recibió la tarea secreta de observar el objeto el 6 de agosto de 2025. No se han publicado imágenes, no hubo conferencia de prensa, solo silencio. Pero ahora, un informe filtrado de un analista interno de la NASA revela lo que Webb pudo haber capturado. Un objeto sin coma natural, pero rodeado por un halo de CO2 perfectamente simétrico que se extiende cientos de miles de kilómetros en el espacio. Aún más extraño, la señal infrarroja reveló un brillo inusual que no provenía de la luz solar reflejada, sino del interior del propio objeto. ¿Podría 3I Atlas estar emitiendo luz artificial? Según la descomposición espectrográfica filtrada, las emisiones tenían similitudes con los sistemas fotónicos fabricados, patrones de luz utilizados en telecomunicaciones o transmisión de datos. Las longitudes de onda no eran aleatorias, eran repetitivas, estructuradas, como el código Morse cósmico. Y, por si fuera poco, el objeto, medido como 46 kilómetros de diámetro,
era mucho mayor que cualquier otro objeto interestelar conocido y, estadísticamente, demasiado grande para aparecer por casualidad. Que una roca de este tamaño entrara en nuestro sistema solar desde el espacio interestelar significaría una de dos cosas. O nuestra comprensión del universo es muy errónea, o este objeto fue enviado aquí a propósito. Quizás la revelación más aterradora no fue el tamaño del objeto, ni su composición química, ni sus emisiones. Fue el camino que trazó. 3I Atlas no entró en el sistema solar en una onda caótica como Oumuamua. Entró en perfecta alineación con el plano orbital de los planetas, una trayectoria con solo una probabilidad entre 500 de ocurrir de forma natural. En otras palabras, entró como un dron siguiendo un plan de vuelo. Pasó cerca de varios planetas, incluida la Tierra, antes de adentrarse en el sistema solar. Avi Loeb, el controvertido astrofísico de Harvard, que acaparó titulares por sus teorías sobre Oumuamua, calificó la trayectoria de tecnológicamente sugerente. Señaló que el ángulo de aproximación del objeto no solo era preciso, sino que estaba diseñado para optimizar las observaciones con telescopios terrestres y orbitales, casi como si quisiera ser visto, pero no comprendido por completo. Y recuerden, el origen de este objeto se remonta a la constelación de Sagitario, la misma región del espacio donde se detectó la infame señal WOW. En 1977, esta señal sigue siendo una de las pruebas más creíbles de una transmisión artificial desde el espacio profundo hasta la fecha. Ahora pregúntese, ¿cuáles son las probabilidades de que el objeto más enigmático jamás observado en nuestro sistema solar provenga exactamente de la misma región? A medida que aumentaba la especulación, comenzó a surgir una nueva teoría, no basada en la ciencia ficción, sino en la viabilidad de la ingeniería. ¿Y si 3I Atlas no fuera un cometa ni un asteroide, sino un objeto tecnológicamente mejorado? Imagine esto, un asteroide masivo de un sistema estelar lejano, excavado y restaurado internamente con máquinas, sensores o incluso un hábitat artificial, encapsulado en roca densa para protegerlo de la radiación cósmica, con una fina capa exterior diseñada para sublimar el CO2 y enmascarar su estructura interna. Parecería natural para observadores distantes, a menos que se observara con atención. Este concepto no es nuevo. De hecho, ya ha sido propuesto por científicos en la Tierra como un método para el viaje interestelar. Naves espaciales asteroides que utilizan cuerpos rocosos existentes como protección natural para misiones de larga duración. Un objeto de este tipo podría viajar durante miles de años por el espacio, impulsado por motores inactivos o sistemas de propulsión, avanzados ocultos bajo una corteza de kilómetros de espesor. Las imágenes de SFEREX, combinadas con la fuga espectrográfica del Webb, sugieren que esto podría dejar de ser una teoría. Quizás estemos viendo uno ahora mismo. Y si es un objeto artificial, las implicaciones son enormes. Alguien o algo lo envió. Si bien la mayoría de los datos públicos publicados por el telescopio James Webb se centran en exoplanetas, galaxias distantes y el fondo cósmico de microondas, registros internos, cifrados filtrados por fuentes anónimas de la NASA, revelan algo inesperado en las curvas de luz emitidas por 3I Atlas. Según este informe, lo que inicialmente se interpretó como una emisión térmica aleatoria comenzó a mostrar un patrón de modulación inconfundible. A primera vista, parecía parpadear, una ilusión óptica, posiblemente causada por la rotación del objeto. Pero tras una mayor descomposición espectral, los pulsos correspondían a secuencias de números primos, el tipo que los científicos de SETI suelen proponer como lenguaje matemático universal para el contacto. Esto no era natural, no era casualidad. Se repetían a intervalos precisos
imitando transmisiones similares a las de una baliza en varias bandas infrarrojas. Sin embargo, lo que realmente dejó atónitos a los analistas fue el descubrimiento de una brecha silenciosa entre estos destellos de luz. Una larga pausa. Casi como si algo estuviera escuchando, esperando una respuesta. Ya no se trataba solo de observar a 3I Atlas. Era como si este objeto nos estuviera observando activamente. ¿La respuesta de la NASA? El bloqueo inmediato de todos los datos observacionales. Se ordenó a los observatorios que cesaran sus intentos de rastrear o publicar nuevos hallazgos. La noticia desapareció para los medios. Pero para quienes vieron la señal luminosa, no había vuelta atrás. Tras la filtración de datos internos del web, se reportó un aumento inusual en las solicitudes de redireccionamiento de satélites en los canales de la NASA y la ESA. Sin embargo, no se trataba de reorientaciones estándar para una calibración rutinaria. Estas fueron reubicaciones dirigidas por agencias de defensa militar, específicamente NORAD y la Fuerza Espacial de UU. A las 48 horas de la fuga de la observación, la X-37B, una nave espacial militar clasificada, fue lanzada a la órbita baja terrestre en una misión no anunciada. Su carga útil sigue siendo un misterio, pero las reconstrucciones de la trayectoria orbital sugieren una órbita muy elíptica, con una posible trayectoria de línea de visión a lo largo de la trayectoria proyectada de 3I Atlas. ¿Por qué desplegaría el ejército estadounidense su plataforma espacial más secreta en respuesta a un asteroide anómalo? ¿Qué se preparaban para hacer? ¿Observarlo? ¿Interceptarlo? A puerta cerrada, las reuniones informativas de defensa comenzaron a clasificar a 3I Atlas bajo una nueva categoría de amenaza. Objetos tecnológicos desconocidos de origen extraterrestre, TUEOS. Estos memorandos internos nunca se hicieron públicos, pero una vez expuestos, confirmaron lo que muchos sospechaban. Este objeto no se estaba tratando simplemente como una anomalía científica. Ahora se consideraba una preocupación estratégica, tal vez una que justificaba una respuesta. Mientras los científicos profundizaban en la posibilidad de la artificialidad, un pequeño, pero audaz, grupo de astrobiólogos propuso una teoría aún más inquietante. ¿Y si 3I Atlas no fuera solo una sonda tecnológica, sino algo vivo? No en el sentido biológico tradicional, sino como un sistema híbrido, mitad máquina, mitad organismo biológico, capaz de evolucionar y tomar decisiones en escalas temporales interestelares. Este concepto, conocido como síntesis biomecánica, se ha debatido en círculos de investigación marginales durante décadas. Organismos que utilizan estructuras metálicas, pieles que absorben la radiación y redes neuronales similares a las de la IA para sobrevivir en el vacío espacial. Evolución no solo se basa en la biología, sino también en la inteligencia. Y si eso es lo que es 3I Atlas, entonces no fue simplemente enviado. Es posible que se haya enviado a sí mismo. Podría ser autónomo, capaz de adaptar su comportamiento según la retroalimentación del entorno, capaz de elegir objetivos o destinos, sistemas planetarios para observar, sistemas como el nuestro. ¿Las implicaciones? Aterradoras. Ya no estamos ante una roca, ni una sonda, ni mucho menos una nave espacial. Estamos observando algo que podría aprender de nosotros, evolucionar a partir de nosotros, o peor aún, incorporar lo que observa. En los últimos meses, teóricos y astrofísicos han comenzado a notar otro patrón inquietante: el tiempo, los pulsos de emisión, los ángulos de trayectoria y las alineaciones orbitales de 3I Atlas apuntan a una posibilidad inquietante. Su presencia aquí podría estar sujeta a un calendario. Según un nuevo modelo desarrollado por astrónomos independientes, la trayectoria
del objeto lo acercará al cinturón de asteroides en menos de 9 meses. En este punto, se espera que altere su trayectoria en una maniobra que requeriría una gran interacción gravitacional o propulsión. Algunos especulan que 3I Atlas podría estar entrando en una fase final de observación, una cuenta regresiva hacia algo, un encuentro, el envío de una señal, una transformación. La estructura de sus señales repetitivas ya ha comenzado a cambiar, lo que sugiere fases. Algunos creen que nos encontramos en la tercera fase de una secuencia de 5 y que la última coincide con la alineación entre Marte y la Tierra. ¿Qué ocurrirá entonces? No lo sabemos, pero el repentino silencio de la NASA, la rápida respuesta militar y la ausencia de imágenes del rover James Webb parecen sugerir una cosa. Saben que algo se avecina. Poco después de que el James Webb bloqueara el Atlas 3I para realizar observaciones prolongadas, algo extraño comenzó a suceder. Los instrumentos de la red de espacio profundo empezaron a fallar. Inicialmente atribuido a la interferencia solar, lo que siguió fue sin precedentes. Flujos de datos completos de sondas de larga distancia, como New Horizons, e incluso sistemas antiguos como la Voyager 2, se silenciaron, sincronizados. Los radioastrónomos detectaron perturbaciones electromagnéticas localizadas centradas en las ventanas de observación del Webb. Era como si algo, o alguien, reaccionara a la mirada enfocada del telescopio. Los ingenieros lo llamaron coincidencia. Los analistas, un fallo en cascada. Pero quienes observaban con más atención comenzaron a plantearse una pregunta aún más escalofriante. ¿Sabía 3I Atlas que lo observaban? Y, de ser así, ¿qué significaba esta supresión electromagnética? ¿Era una forma de defensa? ¿Un método de camuflaje? ¿O una advertencia? Porque si tenía la capacidad de interrumpir las comunicaciones del sistema solar exterior, también podría tener la capacidad de controlar lo que podemos y no podemos ver. Los cuerpos celestes tradicionales siguen trayectorias predecibles, órbitas elípticas, asistencias gravitacionales o espirales de desintegración. Pero el 3I Atlas rompió el molde. Según datos de seguimiento filtrados, su trayectoria presentó desviaciones repentinas, no balísticas. No se trataba de la lenta deriva de un cometa. Estas fueron correcciones del rumbo. Los científicos de Caltech simularon varios modelos gravitacionales para explicar los cambios, pero ninguno coincidía con la precisión de la trayectoria real del objeto. En cambio, las variaciones parecían ser intencionales, como maniobras. El último clavo en el ataúd, el 4 de julio, un repentino cambio angular lo alineó con un sistema estelar específico, la estrella de Layton, una enana roja conocida por albergar al menos un exoplaneta potencialmente habitable. ¿Coincidencia? Improbable. Si este objeto provenía del sistema de Layton, si sabía a dónde iba, si planeó esta ruta con décadas de antelación, entonces esta no era la primera vez que 3I Atlas cruzaba el sistema solar, y no será la última. Al decodificar los patrones de señal emitidos por 3I Atlas, un grupo de biofísicos disidentes hizo un descubrimiento que fue inmediatamente ignorado por la comunidad científica convencional. Las relaciones de frecuencia dentro de la señal reflejaban fragmentos de ADN codificado, pero no cualquier ADN, estructuras compatibles con los humanos, los mismos motivos de hélice-giro-hélice presentes en los sistemas de regulación. Genética, en otras palabras, puertas lógicas biológicas. ¿Podría ser una coincidencia? ¿Una pareidolia matemática? ¿O podría significar que la señal de 3I Atlas no era solo un mensaje para nosotros, sino un mensaje sobre nosotros? ¿Y si este objeto supiera de la vida en la Tierra porque la había visto antes? ¿O, peor aún, porque contribuyó a su creación? La idea causó conmoción en la comunidad astrobiológica.
Pero antes de que se pudiera publicar un artículo formal, todos los laboratorios involucrados recibieron órdenes de cese y desistimiento de las agencias federales. ¿La razón oficial? Preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con la suplantación de satélites extranjeros. Pero tras bambalinas, todos lo sabían. Esto no era extraterrestre, era interestelar. En el memorando final filtrado, vinculado a los registros de observación de James Webb, se repitió varias veces una frase escalofriante a través de transmisiones cifradas. Cuenta regresiva iniciada. Quedan 283 días terrestres. Pero aquí viene lo más aterrador. Esta no fue una declaración generada por la NASA. Fue decodificada a partir de la estructura de la forma de onda incrustada en los pulsos infrarrojos emitidos por 3I Atlas. En otras palabras, la cuenta regresiva no provino de nosotros, provino de ellos. Los investigadores se apresuraron a encontrar con qué evento podría correlacionarse la cuenta regresiva. ¿Máximo solar? ¿Alineación orbital de la Tierra con 3I Atlas? ¿El paso más cercano del Infinity objeto a Marte? Pero ninguna de estas fechas tenía sentido, hasta que alguien las superpuso con datos históricos de dos objetos anómalos anteriores, Oumuamua y Borisov. El patrón era innegable. Cada 7 años aparece un nuevo objeto, cada uno con emisiones cada vez más complejas y una trayectoria más cercana a la Tierra. Algunos creen ahora que 3I Atlas es la fase 3 de una secuencia interestelar más larga. Y esta cuenta regresiva no se trata de un evento en la Tierra. Se trata de algo que está por llegar. Uno de los elementos más controvertidos de la imagen filtrada del 3I Atlas por James Webb no fue el objeto en sí, sino lo que lo siguió. Los analistas inicialmente creyeron que se trataba de escombros, quizás partículas de hielo o polvo. Pero un mayor análisis reveló algo mucho más inquietante. Una sombra perfectamente lineal, que se proyectaba a través del campo infrarrojo de una forma que ningún objeto natural debería. Esta sombra, extrañamente inafectada por los ángulos de la luz solar o la radiación de fondo, mantenía su forma independientemente de la perspectiva o la posición. Parecía estar siguiendo al objeto no por la luz solar, sino por alguna fuente interna, como si su propia sombra se proyectara hacia afuera. Expertos del Observatorio Europeo Austral sugirieron que podría tratarse de un efecto de lente gravitacional. Sin embargo, informantes del equipo Webb filtraron documentación interna que clasificaba al objeto como un cuerpo autosombreado. El término nunca había aparecido en la literatura científica, pero algo estaba claro. Si 3I Atlas es capaz de generar su propia sombra, independientemente de la luz estelar, está manipulando el espacio que lo rodea de maneras que aún desconocemos. Semanas después de que 3I Atlas pasara tras el Sol y quedara fuera del alcance visual, los científicos del Webb creyeron que había desaparecido. Pero entonces, en lo profundo de los datos residuales, sepultada en el ruido, los astrónomos detectaron una señal recurrente con una frecuencia casi idéntica a la línea del hidrógeno, el lenguaje universal de la física. La señal se repetía cada 12 horas y 3 minutos, demasiado constante para ser natural y extrañamente cercana a la rotación del campo magnético terrestre. Tras semanas de cruzar datos antiguos, surgió la revelación más escalofriante. Este mismo patrón fue detectado por la Voyager 1 en 1996, durante su paso por la heliopausa. En aquel momento, se descartó como ruido estático, pero ahora, reanalizado bajo nuevos marcos, coincide perfectamente con las emisiones actuales de 3I Atlas, y la señal se intensifica, casi como si nos respondiera, o peor aún, como si nos estuviera apuntando. Un último volcado de datos del Webb
Contenía el espectrograma infrarrojo de las emisiones centrales de 3I Atlas. A primera vista, la imagen parecía caótica. Señales térmicas aleatorias, ráfagas dispersas de radiación de alta frecuencia y píxeles distorsionados. Pero una ingeniera de software del Illinois Scientific equipo de procesamiento de imágenes tuvo una idea. Convirtió los datos a coordenadas polares y superpuso mapas estelares de la misión Gaia. ¿El resultado? Una escalofriante alineación de explosiones que creó un mapa estelar detallado, pero no de nuestro entorno cósmico. Estas estrellas pertenecían a la galaxia del Triángulo, a 2,73 millones de años luz de distancia. Aún más aterrador fue que la alineación final se conectara con la Tierra, formando un bucle perfecto. 3I Atlas no solo posiblemente provenía de fuera de la Vía Láctea, sino que también estaba cartografiando su camino hasta aquí a través de las galaxias. No se trataba de un fragmento perdido flotando en el vacío. Fue una llegada calculada. A pesar de la abrumadora cantidad de datos, la versión oficial se mantiene. Es un cometa. Son solo escombros. Nada de qué preocuparse. Pero en lo más profundo de la NASA, la ESA y el consorcio Webb, un pánico silencioso está empezando a crecer. Fuentes del Instituto SETI han insinuado conversaciones que nadie se atreve a grabar. Discusiones sobre cognición no humana. Una teoría según la cual 3I Atlas no es una nave, ni un fragmento, ni siquiera un objeto, sino un pensamiento. Una inteligencia no biológica codificada en estructura, movimiento, radiación y silencio. No requiere propulsión porque manipula campos gravitacionales. No habla porque se comunica mediante patrones y posicionamiento. No observa ópticamente. Utiliza el entrelazamiento cuántico para percibir sistemas a través del tiempo. Puede que James Webb no haya descubierto una nave extraterrestre. Podría haber descubierto una mente extraterrestre, y ésta nos está observando. Así que ahora nos preguntamos, ¿qué vio exactamente el telescopio James Webb? No fue un cometa, no fueron escombros, no era un visitante aleatorio del espacio profundo. Vio algo que no debería estar allí, algo que no debería moverse, no debería emitir señales y definitivamente no debería mirar atrás. Porque si 3I Atlas es realmente más que un simple objeto, si es una señal, una mente o una inteligencia cósmica que se acerca lentamente a la Tierra con intención, entonces James Webb no solo lo capturó, desencadenó una reacción, se convirtió en parte del patrón, se convirtió en lo observado, y en el silencio más profundo del espacio, algo respondió. Comenzó una cuenta regresiva. Se dibujó un mapa. La señal se está haciendo más fuerte. ¿Y la NASA? No están entrando en pánico porque no entiendan. Están entrando en pánico porque finalmente entienden. La pregunta ya no es ¿qué es 3I Atlas? Es ¿por qué ahora? ¿Por qué la Tierra? ¿Y qué pasará cuando la cuenta regresiva finalmente llegue a cero? Porque si James Webb tiene razón, y todos los datos apuntan a esta escalofriante verdad, entonces este objeto no está simplemente de paso. Él viene a casa.